Es tiempo de historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este programa cuyo objetivo es doble. Que paséis un buen rato y que al final del programa sepáis un poquito más de historia. Para ello hemos preparado unos temas que creemos que pueden interesaros. ¿Nos acompañáis? Somos José Manuel Áspera y Antonio Ferrando y os presentamos Es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. Bueno, pues hoy de nuevo la silla que de mi derecha está vacía. José Manuel pues no ha podido estar con nosotros porque tiene un compromiso de nuevo relacionado con su estudio, con su tesis doctoral. Así que bueno, saludamos a José Manuel, que espero que nos escuche, o debe escucharnos por lo menos, y nada, que esperamos que el próximo programa nos acompañe como siempre, ¿vale? Bueno, pues hoy alteramos un poquito el orden de nuestro programa, porque como ya saben, nosotros empezamos siempre con la efeméride, pero hoy tenemos un invitado que, bueno, pues nos interesa ponerlo al principio, porque nos va a hablar de un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar con Antonio de la Cruz sobre el asalto anglo-holandés a Cádiz. Y entonces, pues, con las grandes figuras hay que ponerlas al principio. Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hoy muchísimas gracias por ponerme al principio, ¿no? Que me has puesto de grande ahora. Hombre, por favor, hay que poner las cosas, hay que ponerlas cuando hay que no, que después nos quedamos sin tiempo. Es que lo que nos pasa normalmente con los invitados es que nos ponemos a hablar y cuando menos te lo esperas, pues nos hemos quedado sin tiempo. Así lo sé, he visto entrevistas de compañeros ahí también. Y por eso ya decimos, bueno, los invitados, cuando hay invitados, vamos a ponerlo al principio y ya que salga soprante quiera, ¿no? Bueno, antes que nada, como somos gente educada, somos gente con educación, lo primero que hay que hacer es presentar a nuestro invitado. Bueno, pues Antonio de la Cruz es licenciado en Historia por la Universidad de Cádiz, máster en Textos y Documentos por la Universidad de Córdoba y doctor sobresaliente cum laude con la tesis titulada Filigranas papeleras en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, 1700 a 1800. Además, forma parte del grupo de investigación de la Universidad de Cádiz, HUM 726, Ciudad, Imagen y Patrimonio, y entre otras publicaciones podríamos destacar las dedicadas al estudio del papel y las marcas de agua, así como, en un contexto más local, las publicaciones sobre el origen del famoso grabado de Cádiz de 1513, en coautoría con alguien que ya estaba aquí con nosotros, que es Daniel Ríos Toledano. O sea, que aquí todo queda en casa. El adobio de las galeras en el puerto de Santa María en el siglo XVI o la fábrica de papel de Nuestra Señora de los Milagros en el puerto de Santa María en el siglo XVIII. Por tanto, seguramente volverás a venir por aquí para hablarnos de estos temas, Antonio. Pero bueno, encantado. No adelantemos acontecimientos. A esta línea de investigación se le une el estudio del ataque anglo-holandés a la ciudad de Cádiz en 1596, que es el que nos trae aquí a Antonio, en la que pretende aportar nuevas informaciones en torno a un suceso que cambió la fisonomía y el enclave gaditano a inicios de la Edad Moderna. Bueno, antes de meternos en harina, lo primero que le preguntamos a todos, así que todos los historiadores que vienen aquí al programa es, vamos a ver, insensato, ¿qué te llevó a cometer la locura de estudiar historia? Vamos a ver. Os voy a ser muy sincero. Lo dice un insensato, ¿eh? Sí, bueno, porque te contesto tú insensato. Yo empecé a hacer empresariales. Mira. Y duré 2 meses, dije, esto no es lo mío. Pero bueno, al final yo creo que los que hemos recibido que hemos tenido buenos profesores son los que nos dejan mella. Uh-huh. Y fueron a través de una serie de profesores que yo tuve relacionados con historia del arte. Yo realmente me quería dedicar a historia del arte, pero al final, pues por tema económico aquí había historia y digo, bueno, pues voy a empezar por historia y después empezaré por arte. Y al final me doctoré en historia y no he tocado el arte. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, pues eso es siempre el profesorado que tenemos que nos marca y vamos, eso es muy típico, que alguien que te toca ahí la fibra sensible te desvía del camino trazado y te lleva por otro y mira, pues eso, y
hay gente inspiradora, ¿no? Bueno, nos metemos en harina. El asalto anglo-holandés de Cádiz en 1596. Lo primero, ¿cuál sería el contexto, la situación política y militar de Europa que llevó a este asalto en 1596? Bueno, yo creo que deberíamos hablar de varios factores, ¿no? Lo primero es que estamos hablando de un hecho que surge en la guerra anglo-española, que va de 1585 hasta que llega Jacobo I, con una actitud mucho menos belicosa, y en 1604, que es cuando acaba, ¿no? Pero debemos de tener en cuenta dos factores. Uno, la corona portuguesa, y otro, la corona inglesa. Hay un problema de sucesión con la corona portuguesa. Muere Sebastián I, después muere su sucesor Enrique I al prácticamente, y se queda esa corona, digamos, ese puesto se queda vacío, ¿no? Entonces hay dos pretendientes, que uno es Antonio I de Crato y otro el monarca por antonomasia, que es Felipe II. Felipe II se cuela allí directamente con su ejército y le dice, bueno, Antonio I de Castro es hijo ilegítimo, ambos somos nietos de Manuel I, pero Antonio I de Castro es ilegítimo, entonces yo vengo aquí y me quedo con la corona. ¿Qué pasa? Que eso pasa en 1580 y se anexiona a todo su vasto territorio ya conocido, Portugal y todas las provincias de ultramar, nada más y nada menos. Entonces se hace con el control prácticamente de las Indias. Por otro lado, tenemos la sucesión inglesa, en la que casualmente, que es un episodio que la gente muy poco conoce, Felipe II fue rey de Inglaterra durante unos años, al casarse con María I, o la conocida como Bloody Mary, que se le conoce más por los cócteles que por el porqué, ¿no?, de Bloody Mary, que realmente es María la Sanguinaria, es el apodo, ¿no? Pues porque en ese proceso, cuando estuvo consorte Felipe II, toma una brutal represión contra los protestantes, contra los enemigos del catolicismo, de ahí que se apode María la Sanguinaria. Muere en noviembre de 1558 y le sucede su antítesis, que pese a ser su hermanastra, Isabel I, es afín al protestantismo. Y ahí empieza ya la disputa, ¿no? Porque ya tenemos a un lado Isabel I, que es la antítesis de Felipe II, que es su catolicísima majestad, Isabel I, que es la que tiene la cabeza de los protestantes, ¿no? Entonces, en todo esto se unen también los alemanes, franceses. No vamos a hablar aquí sobre todo detallado sobre esto, ¿no? Pero digamos que se hacen dos bandos, el imperio de Felipe II y Isabel I, con sobre todo ayuda de los holandeses. Entonces ya empezamos ya con una religión con unos problemas religiosos, ¿vale? Hemos dicho el protestantismo contra el catolicismo. Otro problema muy grande, el geopolítico. Isabel I está ahí aislada en la isla, ¿no?, como quien dice. Claro. Y eso le impide establecer una red comercial, que esto lo unimos con la tercera pata, que sería la económica. Que es que Felipe II tiene todo el control de las Indias, y de ahí que todo esto haga peso para que Isabel I diga, vamos a darle un fuerte golpe a Felipe II, y eligen, en este caso, por la ciudad de Cádiz. Y claro, al ser una isla, si España, la corona de España, tenía la fuerza en tierra, Inglaterra lo tenía en el mar. Y de hecho, bueno, es el inicio de la gran tradición de la reina de los mares, ¿no?, que va a ser Inglaterra. Así es. Que se inicia con la piratería, entre otras cosas. Se inicia con la piratería. Bueno, tenemos hay muchos ataques piratas, ¿no? Todos sabemos lo de los corsarios y las patentes de corso y demás, ¿no? Pero también hay que destacar que, por ejemplo, antes de 1596, ya que creo recordar, 1587 creo recordar, ¿no?, que era Drake, que ataca la ciudad de Cádiz, ¿no? Sí que él ataca la ciudad,
pero se le ha tachado de pirata y realmente no fue pirata en esa época, era un cargo militar. Ujú. Hay que diferenciar Drake cuando ataca a Cádiz no es un pirata, es un cargo militar, pero sí que es verdad que es lo que has comentado, ¿no? Principales beneficios económicos eran las patentes de corso, ¿no? Y los beneficios que repercutían luego a la corona al permitirse agenciarse un porcentaje del botín que estos piratas o corsarios tomaban, ¿no? De naves españolas o de su imperio. Claro, y bueno, el, el por qué eligen Cádiz para este ataque, bueno, pues tiene mucho que ver pues con la situación geoestratégica de la bahía Ujú. y del comercio con las Indias, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí hay una disputa historiográfica, puesto que se dice que, bueno, que sí que vienen a atacar y directamente, vienen a atacar Cádiz directamente pues con las perlas del sur, ¿no? Es un punto, como bien han definido, ¿no? Estratégico. Pero también hay otra teoría que dicen que, bueno, que van a atacar algún territorio de Felipe II para darle un duro golpe, pero no está muy establecido a qué ciudad van a atacar, ¿no? Ellos bajan por toda la costa portuguesa, pero claro, cuando ya llegan abajo del todo, dice, Cádiz lo tenemos a tiro, aquí hay que ir, ¿no? Y obviamente acertaron, obviamente acertaron porque es lo que has comentado, es una situación estratégica en la ciudad que ya, como bien ha hablado en la otra ocasión el compañero Daniel Ríos Toledano, ya desde el siglo XIV, es una ciudad puerto base para la economía y atacan y arrasan, y arrasan. Además que pone de manifiesto lo vulnerable que era la ciudad de Cádiz, Ujú. la falta, porque el asalto fue relativamente fácil en ese sentido. Sí, 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 sí. No estaba muy bien defendida la ciudad. No lo estaba. De hecho, hay bueno, lo primero que hacen es, cuando llegan a la ciudad de Cádiz, bueno, a las aguas, ¿no? De la ciudad de Cádiz, que llegan el día de San Pedro, ¿no? Que es el 29 de junio, se establecen allí fuera y se quedan como un poquillo esperando, ¿no? Y es que eh, hay algunos textos que dicen que consiguen llegar unos espías a la playa y ven cómo está la ciudad y después vuelven a llegar a la flota, ¿no? Y dicen, mira, que es que la ciudad tiene algún sistema defensivo, como lo que sería la Puerta del Muro, ¿no? Que estaría en la zona lo que hoy en día sería la Puerta de Tierra, ¿no? Y un sistema de empalizadas y alguna batería, pero que esto no está muy bien defendido, ¿no? Ni siquiera la gente, ¿no? Y mira que había venido ya ayuda de Jerez, de Puerto Santa María, de Chiclana, había venido de diferentes puntos de la provincia, pero ellos lo ven claro, han dicho, si esto está así de este modo, ya Drake también dio indicios de cómo estaba la ciudad, no avanzó mucho más, aprovecharon y atacaron y arrasaron. Primero un combate naval y después ya en tierra. Y además estuvieron durante 15 días Durante 15 días. ocupando la ciudad, o sea que se regodearon. Aquello no fue un golpe, recoger e irse, sino que eso se dieron unas buenas vacaciones aquí los ingleses y los Sí, sí, holandeses sí. durante 2 semanas en Cádiz. Claro, Estuvieron tiempo. llega una flota, si quieres te voy contando Sí, cómo el se inicia, desarrollo. ¿no? Pues según diferentes escritos podemos pasar de 80 a 220 naves de esa flota anglo-holandesa, ¿no? Eso también tiene mucho que ver pues por quien cuenta la historia, ¿no? No es Claro, lo mismo perder contra 220 que contra 80. efectivamente. Y viceversa, ¿no? Bueno, sea como fuere, eh, esta flota está comandada por el almirante Charles Howard y por el famoso conde de Ser, Robert de Verus, ¿no? Robert de Verus estaría más encargado de las tropas de tierra y Howard llevaría el almirantazgo de la flota, ¿no? Ellos llegan, al principio se quedan un poquito estantes ahí en la caleta porque parece ser que hizo muy mal tiempo, fuerte temporada de levante, cosa que a nosotros no nos asusta, ¿no? No. Ya estamos más que acostumbrados. y, y bueno, y poco a poco van entrando hasta el lugar más estrecho de la bahía
que es entre Puntales y Matagorda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay unas pequeñas incursiones de la galera de guardia en Portocarrero, que luego quiero hablar porque tiene mucha vinculación con el puerto de Santa María. Y al final el grueso de la batalla se da en este lugar tan estrecho, ¿no? Entre Puntales y Matagorda. Es ahí donde perdemos, aunque realmente hundimos el primer barco, que hundimos el primer barco que se hunde es inglés, hundimos el barco Polvorín, por lo tanto fue un gran estallido, fue un subidón de energía para todo el mundo, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad, ya nuestro galeón San Felipe en uno de los virajes quiebra y hay que quemarlo porque, claro, las naves que no queman se las queda el enemigo. Se las queda el enemigo, por supuesto. Y la flota de India se va aguardando hasta Puerto Real. ¿Por qué? Porque lo que querían ellos estuvieron en la zona de lagos esperando que pasara la flota de India y la flota de India estaba aquí en Cádiz, estaba cargada para partir. Entonces decían, bueno, llevarnos el dinero que tiene la flota de India en especies, en manufactura, es un gran dineral. Mi amigo Salvador Santo, que es muy friki para el tema monetario, se decía que la flota llevaba 12 millones de ducados, lo que vendrían a ser 300 millones de euros ahora mismo, ¿no? Toma ya. Bueno, y cuando acaba la batalla naval, antes de acabar justo, ya el conde desembarca en la zona del Puntal, la zona de Puntal, la avenida La Cabe, ahí tampoco nos ponemos los historiadores de acuerdo dónde pueden desembarcar, y baja con tres cargamentos, con tres cargamentos no, perdón, sino con 3 destacamentos. 2 de ellos van hacia la ciudad de Cádiz y uno, ¿dónde va? Pues va al Puente Suaso. ¿Por qué? Porque el Puente Suaso es la única, es lo único que nos une con tierra, es decir, si va a venir para bloquear, Duque de ¿no? Para bloquear la ciudad. Claro, si va a venir el duque de Medina Sidonia con sus tropas, pues rompemos el Puente Suazo, estamos aquí de guarnición y aquí no entra nadie, ¿no? Por lo tanto no hay auxilio posible. Pues el conde de Seix con esos 2 batallones va hacia la ciudad de Cádiz y le sale a frente Nuño de Villavicencio con 300 caballeros jerezanos y con 500 arcabuceros. Van a defender la ciudad, pero son soldados bisoños, que se llama, ¿no? Es decir, son soldados que son muy jóvenes, no tienen experiencia, prácticamente no tenían entrenamiento, le pusieron un arma y ve para allá, ¿no? Y menos los soldados jerezanos, que sí estaban bien pertrechados, pero el destacamento del conde de Seix es muchísimo superior y soldados viejos, ¿no? Entonces empiezan a sufrir una gran cantidad de bajas que hacen que huyan directamente. De hecho, Nuño Villavicencio muere y huyen. ¿Qué pasa? Que cuando huyen se encuentran la puerta del muro, es decir, lo que la muralla por antonomasia de la ciudad, se la encuentran cerrada. Y dicen, no, aquí ya no abrimos porque es que vienen los ingleses detrás. No. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, según cuenta, por ejemplo, Pelayo Quintero, en un libro muy poco relacionado, muy poco citado, que es sobre el ataque de 1596, pues dice que la muralla era poco más que un grupo de escombros en construcción, es decir, se estaba acolmatando y se estaba comenzando a hacer la muralla más en condiciones, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Pues que la gente que huye directamente escala ese muro y salta. Y además, para colmo, la muralla no llega hasta el acantilado, al final del acantilado, que es el Campo del Sur, para que todos entendamos, sino que queda un trecho por cubrir. Pues hay algunos que entran por ahí. ¿Qué pasa? Que bordean. Pues claro, que bordean. ¿Qué pasa? Que al bordear o al saltar, tú le estás enseñando ya al enemigo que viene detrás tuya cuál es la puerta de acceso, cuál es el modo de acceder se lo está cantando, al interior de la ciudad, claro. Claro. Pues los ingleses, ni corto ni perezoso, hacen lo mismo y directamente abren las puertas. Daros cuenta también que en la ciudad hay una cantidad de nerviosismo extrema. Estamos hablando de que la madrugada del 30 de junio tocan arrebato porque es que hay 3 leguas de barco, es decir, hay 10 kilómetros, ¿vale? Desde lo que sería más o menos el castillo de San Sebastián hasta más allá de Rota, una hilera de barcos.
de barcos enemigos. O sea, imaginaos lo que tiene que ser levantarte de madrugada y decir, Y encontrarte ¿esto eso. qué es? Dios mío de mi alma. Claro. ¿Esto qué es, no? Y bueno, ya entran en la ciudad y yo en un programa que tuvimos con Salvador Santos lo voy a repetir exactamente igual porque según leo los documentos me recuerdan a las revueltas de astilleros que tuvimos aquí en los años 80-90, ¿no? Porque entran los ingleses y la gente desde las casas tira enseres, macetas, piedras, todo lo que pudiera hacer daño al invasor inglés que estaba entrando por el barrio de Santa María, que Claro. tiene unas calles muy pequeñas, unas callejuelas muy pequeñas, de hecho con tan fiereza que es que hay parte del ejército inglés tiene que plantar cañones delante de las casas para que se rindan. Mueren en total unos 200 ingleses, que no es un moco de pavo, ¿no? No. Sobre unos 600 españoles, más los rehenes, ¿no? Bueno, una vez que toman la plaza de la ciudad, la plaza de la Corredera, lo que hoy en día es San Juan de Dios, se plantan delante de lo que son las casas consistoriales, bueno, lo que hoy en día sería el barrio del Pópulo, ¿no? Y allí plantan un cañón y le dicen, mira, ya está todo el pescado vendido, ¿vale? A rendirse. Claro, os toca rendirse, ¿eh? Todas las clases dirigentes, las clases nobles, las más pudientes, se resguardaron en la ciudadela, ¿no? Que todavía existía del barrio del Pópulo y en el castillo, y negociaron en el monasterio de San Francisco la rendición de la ciudad, ¿no? Se dice que, bueno, que eran 200.000 ducados, pero la ciudad de Cádiz decía que no tenía para tanto, que 120.000. Y los ingleses dicen, perfecto, 120.000, muy bien, pero a cambio nos vamos a llevar 50 rehenes. Entonces, pues, entre otros, pues está el presidente de la Casa de Contratación, el corregidor y el regidor y los corregidores, gente noble, Gente ¿no? principal. Claro, la gente grande, entre comillas, ¿no? De la época de aquellas casas, ¿no? Todo esto no se hace un saqueo, entramos y saqueamos, sino se espera los 3-4 días de rigor, ¿no? Se establecen una serie intentan hacer el negociado de la ciudad, pero viendo que esto no llega a buen puerto ya se empieza a hacer el saqueo. Pero el saqueo, y cita Felipe II dice que nunca había visto una tan buena forma a un enemigo, ¿no? El saqueo del conde se lo decide que no se haga daño ni a hombres, ni a mujeres, ni niños. De hecho, cuelgan a 2 personas por el intento de una violación, sino que solamente lo que se vaya a tocar sea elementos materiales, ¿no? Entonces, pero arrasan absolutamente Con todo. con todo. De forma muy caballerosa, pero se lo llevo todo. Sí. Con mucha educación. Me lo llevo todo, claro, me lo llevo todo con guantes de seda, pero Pero me lo llevo todo. todo, ¿no? Muy bien. Claro, Bueno. se llevaron madera, hierro, bueno, y aparte la fiebre iconoclasta, ¿no? De la religiosidad, en las que hoy en día todavía conservamos, ¿no? Como el cuadro de la Santísima Trinidad, que está lleno de cuchilladas, que se acaba de restaurar en la iglesia de Santiago, o la Vulnerata. La Vulnerata está hoy en día en Valladolid, porque precisamente un inglés se la llevó y al final la dejaron allí, está tal cual se destrozó, con la cara magullada, sin brazos. La Virgen de la Candelaria, en definitiva, hicieron grandes destrozos, pero ellos siguieron estando allí esperando que llegaran los pagos no llegaron y al final se tuvieron que llevar se llevaron a los rehenes. Y cuando marchan, aparte, esto es muy curioso, se llevan los caballos de Jerez, degüellan los caballos ingleses que habían traído para llevarse los caballos de Jerez. O sea, sueltan los coches viejos y se dejan los nuevos. Totalmente. Se aprovechó el viaje. Se llevan, además de llevar los barcos hasta las trancas, ¿no? Se llevan todos los caballos de Jerez. De hecho, aprovechando que estuvieron allí 15 días, hicieron a modo de prueba, ¿no?
fiestas y carreras con los Claro. caballos de Jerez, y ahí es cuando se dieron cuenta, dijeron, mira, automáticamente esto nos lo llevamos también. O sea que los barcos tendrían que ir hasta arriba. Otra cosa que dieron buena cuenta de ello, por supuesto, fue el vino, El vino. De ahí viene el que dicho, estaba ¿no? allí guardado. Claro. Ya pagará el inglés el vino que se bebió. Sí, 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 tal cual. Vamos. Daros cuenta que el barrio de la Viña es la viña también por viñedos, ¿no? Efectivamente. Era la viña de Malabar en 1609, si mal no recuerdo. Todo eso era zona de viñedo. También había gran cantidad de barriles de vino, como buen puerto que era, Claro. ¿no? Y aparte también el otro batallón que fue a la Puente Suazo, estamos hablando que todo eso también era tierra de viñedo y de cargamento, ¿no? Entonces los que fueron al Puente Suazo sí que tuvieron un poquito, digamos, de peor suerte, porque esta gente se emborracharon antes Claro. y entonces pudieron matarlo como si fuera un bebé en una cuna, Claro. porque estaban bien borrachos, pero dieron buena cuenta del vino del vino de la zona también. Claro. Vamos, que se bebieron hasta el agua de los floreros. Pero hay Sí, una sí, cosa, sí, hay una totalmente. cosa que llama mucho la atención, que bueno, a ver, el ataque no fue tanta sorpresa porque tú dices que, como dice, aparece en los barcos e incluso Sí. el ataque no es inmediato, sino que esperan un Ujú. poquito. Primero, lo que también se denota es que tenían conocimiento de lo que era la geografía de la zona, porque sabían el tema del Ujú. Puente Suazo y demás, digamos que tenían conocimiento geográfico. Pero hay una cosa que llama mucho la atención, incluso a un profano: en 15 días no hubo ninguna reacción de defensa en contra. Estuvieron 15 días de fiesta, haciendo carreras, bebiéndose el agua de los floreros, en un resort En durante un spa, 15, ¿no? En en un un spa. spa, en un resort estupendo, maravilloso en la playa. Además estaba en verano, o sea que redondo, Sí. vamos. Y se Em, fueron y fueron los primeros turistas, un poquito brutos, pero un poquito... Y no hubo con reacción. un balconing a lo Baxo, Eso, ¿no? Que eso es. podríamos decir, ¿no? Eso es. Mira lo que... esa fue una de las penas que tuvo la ciudad, ¿no? Porque sí que es verdad que se sabe, y de hecho hay mucha documentación que avisaba bueno, que es que antes de que partiera, ¿no? De Plymouth, que parte el 13 de junio del puerto de Plymouth, ya hay documentación diciendo, oye, que es que se está formando aquí una flota un montón de grande, pero no sabemos para lo que es, ¿no? Cuando pasa por Galicia, en Lagos, cuando son avisados Lagos, son avistados en Lagos, perdón, el 26 de junio, y avisan, y dicen, pero Ujú. avisan directamente a la casa de contratación, diciendo, oye, que esta gente están aquí, que no sabemos para dónde van, imagino que van para Cádiz, pero no sabemos dónde van, ¿no? El duque de Medina Sidonia se encarga de hacer un ejército cada vez más numeroso, ¿no? De recopilar fuerzas y fuerzas y fuerzas y fuerzas, pero él solamente entra cuando los ingleses se han ido. Vale. Entonces, la única fuerza que tenemos nosotros es la gente que había allí, ¿no? Y un intento que hubo de Portocarrero con las galeras, una vez ya el asedio, ¿no? De atacar desde Rota, ¿no? Ajá. Ellos consiguieron Juan de Portocarrero consiguió dar la vuelta, llegar hasta Rota e intentar volver a atacar, ¿no? Entonces, que llegaron los refuerzos, no llegaron. Mm. De hecho, tanto ay, se me va la cabeza, Cervantes, que le dedica unas palabritas al duque de Medina Sidonia. De hecho, también hay una obra suya que es La Española Inglesa, que además, si queréis, Ujú. también podéis verla. Hay una serie Sí, cierto. una recreación en La Española Inglesa, que creo que son 2 capítulos que Ujú. recomiendo verla porque es muy interesante. Y lo que más ha llegado ha sido la reacción que tuvo Góngora. Góngora calificó al duque de Medina Sidonia como el rey de los atunes. ¿Por qué? Pues porque los atunes son peces muy grandes, muy poderosos, pero son muy, 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 muy asustadizos. Ujú. ¿Eh? Entonces la comparativa era que tienes un poder tan grande, ¿eh? Pero eres tan cobarde que no has Cobarde. sido capaz de entrar Hasta que no se fueron. no se han ido los ingleses. Y fíjate cómo fue la quema, que dice que se queman
Bueno, que quedan 685 casas sin habitar, 290 casas quemadas, se quema la Iglesia Mayor, la Compañía de Jesús, Santa María, el Hospital de Misericordia, Candelaria, etcétera. Pues dice que se quema todo, y cuando los ingleses, esto es en un diario de navegación inglés, cuando los ingleses se marchan, 3 días después todavía se veía el fuego y el humo de la ciudad de Cádiz. Fíjate. Bueno, claro, ya tenemos el hecho, esto ha pasado. Nosotros siempre el trabajo histórico es causa, desarrollo y de ver la tercera pata, las consecuencias. ¿Qué consecuencias tuvo el asalto para la propia ciudad y para la política de la monarquía? Mira, cuando pasa todo esto, primero hay dos opciones. Una, o abandonamos la ciudad de Cádiz y la dejamos como un presidio militar, donde hacemos allí el ejército y demás, ¿no? Una zona, digamos, militar, o bien y nos vamos a vivir todos, ¿vale? Toda la población de Cádiz, la ciudad de Cádiz como tal, se establece en el puerto de Santa María. ¿Vale? Entonces, de hecho, las clases nobles, cuando fueron liberadas, cogieron barcos al puerto de Santa María, no se fueron a ningún otro lado, fueron directamente al puerto de Santa María. Las otras clases sociales fueron andando ya hasta San Fernando, ¿no? ¿Qué se hace? Pues Felipe II decide apostar directamente por hacer Cádiz una plaza fuerte. Y se empieza con el castillo de Santa Catalina en 1598 y la reparación y la definitiva construcción, ¿no?, de los muros defensivos de la ciudad. A partir de ahí pues se toma ya una Cádiz como plaza fuerte, que además esto hace que el comercio vuelva a venir. Claro. Tenemos una ciudad cada vez más segura. Al ser más segura tenemos todavía más comercio, tenemos una bahía que al final es mejor que remontar el Guadalquivir. ¿Qué pasa? Porque los comerciantes ya tienen una ciudad segura donde hacer un negocio mucho más seguro, una ciudad inexpugnable, y esto acaba desembocando en algo que ya desde 1509 estaban temiendo los sevillanos, que era que la Casa Contratación viniera a Cádiz, ¿no? En 1617 se hace oficial, con 1679 es oficioso, y pues hace la ciudad de Cádiz la que hoy día conocemos. No podemos entender la ciudad de Cádiz señorial y del siglo XVIII sin ese asedio, porque si no, hablando mal y pronto, si no nos lo hubieran dado por todos lados, no se hubiera reformado ni se hubiera apostado por la ciudad. Claro, en 1596 Cádiz toca fondo, digamos, que toca y a partir fondo, de ahí es un resurgir. Y ahí hacia arriba. Entonces, claro, digamos que es fundamental en la historia como un desastre, porque esto es un desastre, claramente, una calamidad, una catástrofe, pues es la semilla del surgimiento del el esplendor de la ciudad de Cádiz, claro, como ciudad, como tú dices, señorial, comercial y de esplendor económico, incluso político, como se vería ya de finales del 18 al 19, que es cuando llega el esplendor político de Cádiz. No se podría entender el Cádiz de las Cortes sin este empujón que le dan los anglo-holandeses en el 1596. Es muy, muy curioso como la historia nos presenta los hechos de esta manera, ¿no? Bueno, el papel del puerto de Santa María también está ahí, como tú dices, como ciudad de refugio en un principio. Sí. Bueno, y quería aprovechar que queda poco tiempo para leeros una cosita, un documento que he transcrito esta mañana precisamente. Estupendo. De Juan de Portocarrero, que... Y ya con eso terminamos, ¿vale? Sí, que estaba allí y, vamos, él estaba en el puerto de Santa María. ¿Por qué? Pues porque era el encargado de las galeras. Y dice que se da aviso que llega esta flota, ¿no? Y se me pide que estén a punto estas galeras por si fuera menester de tener que utilizarlas. Pero estaban aderezándose y adobadas. Es decir, la galera era un fondeadero natural, el puerto de Santa María, y una zona de invernada, como bien sabemos, ¿no? Y allí era donde se mejoraban esas galeras, ¿no? Se aderezaban. Y dice que yo me voy al ataque, pero dejo en el puerto de Santa María don Diego de Mendoza con orden de que al día siguiente, a las 4 de la mañana, tiene que partir con otras 5 galeras que rápidamente se puedan armar. Dice también que
tiene al final 18 galeras contra más de 200 velas que deben pasar de 15.000 hombres. Imaginaos lo que sería eso, ¿no? Ya. Y me puse en la batalla con mis 18 galeras, resistí hasta que todos los navíos pasaron por ellas, peleé con ellos 8 horas, en los cuales los galeones de vuestra majestad se quedaron sin pólvora. Y al día siguiente, que esto es muy curioso, al saber que Cádiz estaba ya perdida, para huir rompí la puente, es decir, rompió el puente de Suazo, y pasé por allí para dar la vuelta por el castillo de Santipetri y llegar a Rota, aguardando el designio que vuestra majestad tuviera en darme. Que fue ninguno. Juan de Portocarrero viene de una familia de Moguer, que aprovecho para hablar de mi libro, ¿no? Hay un artículo que se llama El adobio de las galeras en el puerto de Santa María. Podéis ver que una de las maderas que se utilizaba para hacer las galeras que estaban en el puerto de Santa María para aderezarlas, cuando eran fondeadas o invernadas, eran precisamente de esa zona de Moguer, ¿no? De Moguer. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo, como siempre. No nos pasa. No pasa nada. Nos quedan cositas en el tintero, pero bueno, volveremos a hablar. Muchísimas gracias, Antonio. Yo creo que nos ha quedado todo muy claro el asalto anglo-holandés y sus consecuencias, las causas, consecuencias y desarrollo. Y bueno, yo creo que hoy hemos aprendido un poquito más de historia. Gracias a ti, Antonio. Muchísimas gracias. Muchísimas y aquí gracias nos a tiene. ustedes. Para eso estamos, para lo que queráis. Venga, muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, muy interesante, ¿eh? El tema del asalto anglo-holandés de Cádiz en 1596 y bueno, y cómo su relación con el puerto de Santa María, que nos ha explicado Antonio de la Cruz. Como hemos alterado el orden, ahora después de hablar con nuestro invitado, pues vamos a la efeméride que no nos puede faltar, ¿vale? Bueno, empezamos con la primera efeméride. Nos vamos, y además muy relacionada con el tema del que hemos hablado, perdón. En 1560 en Roma el Papa Pío IV proclama la bula de convocatoria del Concilio de Trento, en este caso para su reanudación. El Concilio de Trento es uno de los grandes, quizá el más grande concilio que ha tenido la Iglesia Católica ante la mayor amenaza que ha tenido la Iglesia Católica hasta el momento, como es la aparición del protestantismo. Y de hecho, una de las causas por las que Cádiz fue asaltada por ingleses y holandeses, que ambos eran protestantes. Sin la aparición del protestantismo no hubiéramos tenido el asalto. Pues hace 463 años este Papa Pío IV, pues convoca a la reanudación de este concilio, que va a haber, lo van a ver 3 papas. Bueno, 3 papas no, eran 4, pero el Marcelo I pues duró muy poquito. Entonces, van a ser ese concilio tan largo, pero ¿por qué? Porque se vio interrumpido varias veces, porque hay que tener en cuenta que la relación entre el poder espiritual del Papa y los poderes temporales de los monarcas, de los reyes europeos, pues no era la mejor relación posible. De hecho, los papas no se van de igual manera con los reyes de las grandes monarquías europeas, como es el caso del rey Felipe II o el rey de Francia o el emperador alemán, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Pío IV tiene una buena relación con Felipe II, en relación que no tuvo su antecesor. Entonces, esto conlleva distintas interrupciones, distintas presiones, etcétera, etcétera. El Concilio de Trento, por ejemplo, va a tener como consecuencia la creación de los seminarios para la formación, una mejor formación de los sacerdotes. Aparece la Compañía de Jesús como orden incluso militar casi, ¿no? Que nace de Trento. Hay cambios en el rito de la misa y demás, la aparición de los catecismos y de la persecución a través de la Inquisición, la
la potenciación de la Inquisición, de la persecución de los herejes, ¿no? De los protestantes y demás. Bueno, pues en 1560 se reanuda este concilio que fue tan importante, que fue el Concilio de Trento. Bueno, seguimos. Nos vamos a 1800. En 1800, en Francia, se adopta oficialmente el metro como medida de longitud, a la vez que se define como la 10.000.000ª parte del meridiano terrestre. Al tiempo, además, se adopta como unidad de peso el kilogramo. Hace 223 años que se adopta el metro y el kilo como unidades de longitud y de peso. Esto es muy importante. En 1793 se había definido en la propia Francia, pero no es hasta el tiempo de Napoleón, que todavía no es emperador, pero sí primer cónsul, que establece esta medida como medida universal. Esto se va a ir extendiendo como medida para, entre otras cosas, para unificar las unidades de medida y de peso entre los distintos países, muy importante, por ejemplo, para el comercio, salvo una excepción que aún sobrevive, ¿no? Pues en todos los países del mundo el metro y el kilogramo son las unidades de medida universales, salvo en los países anglosajones. Si vamos a los países anglosajones, si vamos a Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos mismo, ahí vemos que el metro y el kilo es una unidad más, pero no es precisamente la más usada. De hecho, por ejemplo, a la hora de las mediciones de longitud, nosotros usamos mucho el kilómetro, ellos usan la milla, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, pues siguen resistiéndose a utilizar lo que se llama el sistema métrico decimal, que es el que usamos el resto del mundo, estupendo, maravillosamente, que nos viene muy bien, pero que ellos no quieren. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto pasó hace 223 años, ¿vale? Nos vamos a 1877. En 1877, en Estados Unidos, el señor Thomas Alva Edison presenta por primera vez el fonógrafo. El fonógrafo, un dispositivo para grabar y reproducir sonido. Esto hoy en día nos parece pues algo antediluviano, pero hasta 1877 era imposible grabar y reproducir sonido. Y a partir del fonógrafo se empieza a poder hacerse posible. De hecho, a partir del fonógrafo nace el gramófono, que es el primer tocadiscos, ¿vale? Los primeros discos, que eran de pizarra y demás. Estos fonógrafos van a hacer también en distintos soportes las grabaciones, desde los primeros discos, esos discos de pizarra, al papel, un papel puntuado, etcétera, etcétera. Pero no va a ser hasta ya el último tercio del siglo XIX que este señor Thomas Alva Edison, que ya hemos hablado aquí de él, de no solamente su calidad como inventor, sino también como empresario, que aparecen estos dispositivos que hoy en día, bueno, pues ya están casi, obsoletos ante las distintas formas de reproducción y grabación de sonido, como las que tenemos nosotros ahora mismo, ¿no? Bueno, pues en 1877 Thomas Alva Edison presenta el fonógrafo y a partir de ahí el desarrollo de los distintos dispositivos de grabación y reproducción de sonido. Y atención a los futboleros. A ver, si hay alguien aquí, algún culé que nos está escuchando, los culés hoy están de celebración, están de enhorabuena, porque hace 124 años, en 1899, en Barcelona, se funda el Fútbol Club Barcelona. El Fútbol Club Barcelona fue fundado por un grupo de 12 aficionados al fútbol, convocados por un suizo, Hans Gamper, de ahí el trofeo Gamper, mediante un anuncio publicado en la revista Los Deportes. El 22 de octubre del mismo año se publica ese anuncio y tal día como hoy, 29 de noviembre de 1899, se funda el club. Entre los 12 fundadores del club, es muy curioso esto, solo la mitad eran españoles, solo 6 eran españoles. Había 3 suizos, incluido el propio Gamper, 2 ingleses y un alemán, que los une pues la pasión por el fútbol,
Y bueno, pues nace este equipo que será, bueno, uno de los grandes equipos, de los dos grandes equipos de España, es el Real Madrid, el Barcelona. Bueno, pues el Barça, conocido como el Barça. Sus aficionados se les llama los culés, porque en el campo del Escorts, el antiguo campo del Escorts, pues los que estaban sentados en el pollete, pues claro, se les veía, bueno, pues la rajita del culillo. Y de ahí viene lo de culé, ¿no? Bueno, pues... Y grandes futbolistas y grandes... No voy a ahora ponerme a decir cuántas figuras del fútbol y cuántos trofeos y cuánto esto, pues un equipo de los grandes de España y de Europa y del mundo. Bueno, pues nació hace 124 años, tal día como hoy, en 1899, el Fútbol Club Barcelona. Bueno, seguimos. 1939 es uno de esos años que pasan muchas cosas. Es un año en el que termina la Guerra Civil y el 1 de septiembre comienza la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues tal día como hoy, una Unión Soviética todavía neutral, que ya sabemos que había firmado un pacto de no agresión con la Alemania nazi, comienza la Guerra de Invierno con Finlandia, ¿vale? Se enfrenta a Finlandia. Debido a que Finlandia se niega a ceder unas bases situadas en el Golfo de Botnia para la mejor defensa de la que entonces se llamaba Leningrado y hoy es San Petersburgo. Entonces, ante esa negativa finlandesa, pues la Unión Soviética ataca a Finlandia. No sabemos con qué intención, si era de ocuparla completamente o no, pero lo que sí es cierto es que la resistencia finesa es enorme. De hecho, además de encontrarse con esa resistencia de los finlandeses, el invierno va a ser bastante duro incluso para los soviéticos, con temperaturas que llegaron a menos 43 grados. Entonces va a ser una guerra muy muy costosa, tanto en materiales como en vidas para la Unión Soviética, aunque finalmente se consiga lo que se pretendía en un principio, que eran esas bases, y con eso se contentaron los soviéticos. Pero la verdad es que esta guerra fue una de las cosas que se observaban desde fuera y se veía como el Ejército Rojo se empantanaba frente a un país mucho más débil como Finlandia. Hay que tener en cuenta que Finlandia había pertenecido al Imperio zarista, pero era como una especie de estado autónomo que reconocía la soberanía del zar, pero que tenía mucha autonomía. Era una especie de estado colchón contra Suecia, que siempre había sido un enemigo muy importante para el Imperio de los zares. Y que cuando llega la Revolución Soviética pues consigue su completa independencia. Esta guerra y lo penoso que fue para el Ejército Rojo conseguir la ocupación, no conseguir la ocupación de Finlandia y limitarse a esas bases en el Golfo de Botnia, fue uno de los factores que decidió a Hitler, por la Operación Barbarroja, ¿no? La invasión de la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. Bueno, porque minusvaloró el potencial del Ejército Rojo ante los hechos de la Guerra de Invierno. Bueno, 1939 hace 84 años. Bueno, pues en 1945 acaba la Segunda Guerra Mundial y en los Balcanes se proclama la República Democrática Federal de Yugoslavia, siendo establecida como Estado socialista. Aquí hay que hablar de dos cosas. Primero, no es la primera vez que existe Yugoslavia. Yugoslavia nace también a partir del final de otra guerra, que es la Primera Guerra Mundial, como reino. Luego después tiene una turbulenta historia que acaba con su disgregación y con la aparición de dos territorios importantes, cada uno decantado a uno y otro bando de la Segunda Guerra Mundial. Está Serbia, donde aparecen los chetnik, los
los guerrilleros partisanos que luchaban contra la ocupación nazi, y Croacia, que va a tener un régimen con Ante Pavelić como régimen títere de los Ustaša, de los nazis, ¿no? Bueno, pues finalizada la Segunda Guerra Mundial, el líder de los Chetnik, de la resistencia de los partisanos, curiosamente un croata, será el mariscal Tito, Josip Broz, que va a ser el creador y el que va a ser Yugoslavia. De hecho, Yugoslavia se va a mantener como tal desde 1945 hasta que unos años después de la muerte del propio Tito, en 1980, 9 años después, se produce la llamada Guerra de los Balcanes, y con las independencias de los distintos estados que hoy pues están en los Balcanes y que conformaban la antigua Yugoslavia. Eran Croacia, Eslovenia, Serbia, Macedonia del Norte, Montenegro, y las provincias de Voivodina, Kosovo, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso era la antigua República Federal, la República Democrática Federal de Yugoslavia, que deja de existir a partir de la caída del muro. Prácticamente, su jefe de Estado hasta su muerte fue el mariscal Tito, que además, muy curiosamente, mantuvo un régimen socialista, pero muy alejado de las posturas soviéticas. Fue muy sui generis su régimen socialista, porque no se consideró parte de la órbita soviética, e incluso fue uno de los líderes del movimiento de los no alineados. Aunque era socialista, pero no obedecía a los dictados de Moscú, ¿vale? Bueno, y se mantuvo en sus 13 y no cayó como otros países europeos intentaron, como el caso en su momento de Hungría en el 56 o Checoslovaquia en el 68. Bueno, 1945 se proclama la República Democrática Federal de Yugoslavia. Y ahora vamos a hablar de dos momentos de resoluciones de la ONU que ahora mismo están muy, muy, muy de triste actualidad. Una se produjo en 1947, hace 76 años, y otra se produjo en 2012, hace 11 años. La primera, en 1947, con una ONU muy recientemente fundada, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta una resolución que nunca se va a poner en marcha, en la que se pide la partición de Palestina en 2 estados separados, uno árabe y otro judío, aunque manteniendo una unión económica. Pronto los árabes atacarán, no aceptarán esto, atacarán las bases de lo que todavía no era el nuevo estado sionista, el nuevo estado de Israel, iniciándose este conflicto árabe-israelí, que lleva a que ante la victoria israelí frente a los árabes, a la proclamación de 1948 del Estado de Israel, y que nos lleva a la situación en la que estamos aún hoy en día, para vergüenza del mundo. Y en el 2012, ya hace muy poco, hace 11 años, 65 años después de aprobarse esta resolución para la partición de Palestina, que nunca se puso en marcha, es el día de hoy, 29 de noviembre de 2012, mediante una votación celebrada en la sede de Naciones Unidas, se otorga el estatus de Estado miembro observador al declarado Estado de Palestina, que, como ya saben, pues todavía en realidad no se ha constituido como tal. Y que tiene ahora en Oriente Medio la situación que tiene, y que esperamos que pronto se solucione, sobre todo porque siempre son las vidas de los inocentes los que pagan estos conflictos. Y como siempre, esperando que la paz reine en un territorio tan convulso desde hace tanto tiempo, que lleva tanto sufrimiento como es Palestina. Bueno, pues esperamos que con esto acabamos la efemérides de hoy, que esperamos que os haya gustado, y vamos a hablar de anécdotas históricas. Si nos da tiempo.
Bueno, yo traía dos por si acaso, porque como no venía José Manuel, pues digo, pues me voy a explayar yo y voy a contar dos anécdotas históricas, pero el tiempo es el que manda, así que bueno, pues vamos a contar una y a ver qué pasa, ¿no? Bueno, vamos a contar una muy curiosa, y es cómo se engendró uno de los grandes reyes de la península, uno de los grandes reyes de la Edad Media en España, como es Jaime I el Conquistador. Y es curioso cómo este rey tan importante para el reino de Aragón, para la corona de Aragón, tuvo un engendramiento tanto curioso, ¿vale? Jaime I el Conquistador fue uno de los más destacados monarcas de su época, tanto por sus muchas conquistas a los enemigos como sus elevadas dotes intelectuales y políticas. Fue rey de Aragón, Valencia, Mallorca, conde de Barcelona, conde de Urgel, señor de Montpellier y con otros feudos en la zona de Occitania, en Francia. Y el mismísimo Jaime I de Aragón deja constancia de esta anécdota en su crónica. Y también la recoge a su vez el cronista medieval Ramón Muntaner, por lo que podemos deducir que a grandes rasgos la historia tiene muchos visos de ser verdadera. Y es que resulta que el odio que el rey Pedro II de Aragón, su padre, tenía hacia su mujer era enorme, no la podía ver, ¿vale? Era tal la aversión que tenía por su mujer que ni siquiera se acostaba con ella para engendrar un heredero a la corona. El tema, claro, pasó a ser asunto de Estado, porque los asuntos de alcoba de los reyes son también asuntos de Estado. Y algunos nobles y algunos clérigos conspiraron con la reina para elaborar un plan que permitiera a la soberana tener relaciones con su marido, ¿vale? Así hicieron creer al monarca que en su cama le esperaba una dama a la que él sentía más bien preferencia. Entonces, digamos que le hicieron creer que esta señorita pues estaba allí esperándolo en la cama, pero que ésta deseaba permanecer toda la noche a oscuras. Y el rey pues se tragó el bolo, se lo tragó. Y el rey pues llegó a su cama, se acostó, hizo lo que tuviera que hacer con la que él pensaba que era la dama de su preferencia. Y cuando entró la primera luz del día, descubrió el engaño, que era en realidad su esposa, María de Montpellier. Y esa noche ambos engendraron al que más tarde sería Jaime I el Conquistador. Se cuenta que en la puerta estaban los nobles y los clérigos, altos clérigos, esperando el resultado, y que los gritos del rey Pedro eran tan grandes que se asustaron. Bueno, pues así fue engendrado un gran rey, como fue el rey Jaime I el Conquistador. Y con esto, pues nos vamos despidiendo. Bueno, ya nos vamos despidiendo. Esperamos que os haya gustado el programa y que os haya divertido y que hayáis aprendido alguna cosilla. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del WhatsApp de Radio Puerto en el 629 12 80 42, indicando que es para nuestro programa, siempre, indicando que es para Es Tiempo de Historia. Bueno, pues nos oímos en el próximo programa. Es Tiempo de Historia, todos los miércoles de 7 a 8 en Radio Puerto, así como en YouTube y Facebook. Hasta el próximo programa.